Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a ver el show de la presidenta y sus amigas. Y es que están al filo de que con tanta mentira y tantas faltas de respeto y con muchas formas inadecuadas, se empiecen a salir las cosas de control y las discusiones no sean sobre argumentos, sino sobre personas, porque se dedican solo a sobajar de manera ad hominem a la gente y con ideas completamente radicales en donde, o sea, si no estás de acuerdo, si no converges con su línea de pensamiento, pues ya eres un traidor y se te van encima y eres un priista, un panista. Ah, canijo, no, así no es el asunto, ¿eh? Está muy equivocado y yo soy completamente parte del pueblo, no pertenezco a ningún partido político, de hecho, soy antipartidista, quisiera que ya no existieran los partidos políticos, ellos limitan la participación ciudadana, los partidos políticos tienen un presupuesto impresionante, se gastan más de 1,000 millones de pesos en puras tonterías, en sus campañas y en estar sosteniendo nosotros con nuestros impuestos a esas personas, a esa aristocracia mexicana. ¿Cómo es que pretenden que un proceso electoral en donde se dice que el pueblo decidió tenga validez constitucional y legítima, pero sin la participación del pueblo? Ahorita durante el video les comento los porcentajes y cosas, pero les anticipo que México tiene 136 millones de personas y que los que participaron llevaron acordeones, obviamente plantillas de otros acordeones que les repartieron, reconocido por Noroña, que dice: lo que hagamos no les parece. Si hay por ahí unos acordeones, nada les parece. Dicho por él, les dieron los acordeones y eso está expuesto en todos lados. Creo que ya sintiendo lo que está viniendo, el INE se puso a modo, la señora Tadei, y pues arreglaron ahí de alguna forma. Lo que está claro es que es un desmadre. El 10% de 136 millones de habitantes serían 13,6 millones de personas. Entonces, votó menos del 10% de los habitantes del país, pero eso sin contar los votos nulos. Eso representa al pueblo de México. Los resultados están respaldando la información que venía en los acordeones. Es imposible que a la vista de todo el mundo se pueda validar eso. El Tribunal Electoral tiene que hacer algo verdaderamente importante en esa situación porque es descarado lo que está sucediendo en México en estos momentos. Vamos a ver el video de la presidenta. Presidenta, muy buenos días a todas y todos ustedes. Esta mañana queremos informar sobre el proceso electoral de ayer domingo. Señalar que la elección del Poder Judicial se llevó a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad a lo largo y ancho del territorio mexicano. Se trató de una elección ejemplar. Queremos reconocer a la ciudadanía por su participación histórica, que hizo de este inédito proceso un avance importante para la democracia mexicana. La ciudadanía se interesó. La ciudadanía se interesó. Se puso a estudiar, hizo todo un ejercicio de revisión y con conocimiento y conciencia emitió sus sufragios. No voy a poner el video del viejito que dice que va a votar el Team Marín, que no tiene ni idea ni nada de eso. Creo que ya todo el mundo lo debe de haber visto. Pero, ¿cómo puede ser posible que salgan ahí a decir eso? Es no tener vergüenza, la verdad. Fue la misma población quien demandó esta reforma al Poder Judicial para acabar con la corrupción. AMLO solamente decía: el pueblo de México va a decidir, el pueblo de México dijo, y no es cierto, son ideas de él solo se siente el pueblo de México. Ese órgano. La afluencia registrada ayer en las urnas cumplió las expectativas. Fue un proceso innovador que generó interés entre los participantes. La participación ciudadana representa así un paso firme en la construcción de una justicia más transparente y más cercana para el pueblo de México. Baste recordar que en la consulta de juicio a expresidentes en agosto de 2021 se tuvo una participación del 7% de la lista nominal de electores. Y en esta jornada llegamos alrededor del 13% de participantes, con 6 y 9 boletas, con múltiples opciones a elegir. Y le da risa a la señora. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Así como no nos interesó, porque nadie les creemos nada. No les creemos absolutamente nada. Ese es el detalle, que hay una falta de credibilidad en nuestras instituciones. Ese es el problema. No creemos ni en el PRI, ni en el PAN, ni en Morena, ni en ninguno. En ninguno creemos, ¿eh? En total se eligieron 881 cargos del Poder Judicial Federal y 1,801 de poderes judiciales locales. Y tampoco a Movimiento Ciudadano, ¿eh? Ayer se instaló, ayer México ganó y ganó la democracia. Por primera vez, el pueblo ejerció su derecho
a elegir de manera directa a sus jueces, magistrados, ministras y ministros. No. No tartamudeo, oiga. Es que cómo pueden salir a echar tantas mentiras, decir tantas barbaridades y creer que la gente les vamos a decir, ah, sí, claro, sí, lo que tú digas. Sí. Y hay que tener cuidado, porque ellos se ponen, no, que la investidura del puesto que yo represento. Y, miren, un gobierno con protocolos así, si no hay igualdad, si un ciudadano no es igual a otro ciudadano, la ciudadana presidenta, el ciudadano gobernador, todos somos iguales. Y si la igualdad no viene desde ahí, ya estamos fritos. Todo esto, la cuestión protocolaria, pues que no saben cuál era el régimen más protocolario del mundo, hizo un desmadre en la Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia de nuestro país, la ciudadanía había expresado su voluntad sobre el Poder Judicial. En el pasado, el titular del Ejecutivo Federal enviaba sus ternas al Senado de la República y definía a quienes quería de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los legisladores definían desde su terna. De los 3 que el presidente sugería, los legisladores escogían a uno. Pero resulta que si los legisladores no lo hacen en 3 oportunidades y se sigue pasando el tiempo, el presidente tiene la facultad de poder seleccionar al siguiente ministro o a los que escoja por dedazo. Ahora, nuestra presidenta, durante su mandato, tenía la atribución por ley de designar ministros y ministras. Justamente lo que les estoy diciendo, ella tenía esa facultad. Pero ella declinó esa facultad para dársela al pueblo de México. Escuchen la narrativa, eso se llama demagogia. Están sobrevalorándote, diciéndote que todo eres tú eres el que mandas, tú eres el que... Y no es cierto, no es cierto. Después del proceso de ayer, donde participaron alrededor de 13 millones de electores, lo que sigue es el conteo de votos, que se puede observar en el sistema electrónico del Instituto Nacional Electoral. Sí, es un 13%, pero ahí no está contando la cantidad de votos nulos, entre los cuales van los míos. De tener este lunes los resultados de cargos de ministras y ministros. El próximo miércoles, los de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. El jueves, los de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El viernes, los de magistraturas de salas regionales del mismo tribunal. El domingo... O sea, y sí quiero que sepan que aquí lo puedes llevar, tú puedes ir viendo los resultados, pero a nadie nos consta nada, ¿no? Ahí ya está todo súper manoseado. Si hubiera en tiempo real como una casa de Big Brother y pudiéramos todos estar viendo a ver en qué cámara te pones para ir a ver de cierto sector, etcétera. La verdad es que hicieron un desmadre. Con todo el procedimiento completo, hicieron un desmadre. Los de magistraturas de circuito y finalmente el martes 10 de junio, los de juezas y jueces de distrito. Además, ayer tuvimos un proceso electoral en los estados de Durango y Veracruz, donde se eligieron a 251 presidentes y presidentas municipales y a 251 sindicaturas y 956 regidurías. Que por cierto, ahí le fue mal a Morena, porque miren, la desconfianza en todos los partidos políticos es abrumadora. En el lugar en donde un partido político gobierna, al siguiente periodo pierde. Todos, porque todos nos decepcionan. El estilo de los políticos en México, así como Noroña, que es un político que se ha hecho de dinero y resulta que es millonario ahora y va en primera clase a Europa y toda la cosa, pues resulta que lo ha hecho a base de pura política. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Queremos políticos con la idea de hacerse políticos para hacerse ricos? ¿Eso es lo que queremos fomentar? No creo que sea una buena idea. En estas entidades, la jornada fluyó también sin mayores contratiempos. Los procesos electorales vividos ayer son muestra del avance democrático en el país. Juntas y juntos avanzamos en la transformación del Poder Judicial y en la renovación de cargos en 2 entidades. Las mexicanas y mexicanos seguimos apostando a la democracia. Como Gobierno de México, reconocemos el trabajo del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Una democracia sin participación ciudadana. ¿Cómo puedes tener la idea de creer que eso tenga validez como democracia si no hay participación ciudadana? De la Federación y de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la FGR, instituciones encargadas de organizar y vigilar el desarrollo del proceso electoral con responsabilidad
responsabilidad y profesionalismo. También agradecemos la labor cívica de los 522.654 funcionarios de casilla y reconocemos a quienes participaron como candidatas y candidatos, así como a todas las personas que acudieron a las urnas con compromiso y convicción. El mensaje de hoy, que hoy manda México al mundo, es todos esos que cooperaron para que todo sea un desmadre. el mundo es claro. La justicia también es un asunto del pueblo. Porque como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que queremos es que el rico, el pobre, el que vive en el norte, el que vive en el sur, que todas y todos tengamos el mismo acceso a la justicia. Gracias por... Sí, lo que queremos es igualdad. La gente que le encanta el protocolo y que respeta mi investidura y que el puesto que tengo, esa gente no está detrás de la igualdad de nada, ni de la justicia, ni del trato directo, ni nada. Quieren que les hagan reverencias, que les estén rindiendo cuentas de todo y ellos quieren llevarse un pedazo de todo. Mucho cuidado con esta gente que está accesando a tantos puestos de poder. La verdad es que es de terror, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo creer que los partidos políticos de oposición, que son los únicos que pueden hacer algo al respecto de todo esto, son los que pueden reclamar. ¿Nosotros qué? Pues nosotros ni siquiera estamos en ese pedo. Andamos bien ocupados trabajando, pagando impuestos, intentando sobrevivir. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Yo solamente quiero hacer un recuento de cómo llegamos al día de ayer. El camino de esta reforma trascendental para la vida democrática mexicana comenzó con la iniciativa de reforma en materia del Poder Judicial que presentó el 5 de febrero de 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tras el proceso legislativo fue publicada el 15 de septiembre del año pasado y marcó el inicio del camino para reformar de fondo al Poder Judicial en nuestro país. Esta iniciativa, cabe recordar, fue producto de un parlamento abierto también y más de 100 modificaciones dentro... Cómo la traicionan sus ojos, ¿no? Cuando voltea a ver así a la gente como para ver qué cara ponen. De ese proceso parlamentario. Una vez en vigor la reforma al Poder Judicial, se empezaron a recorrer las etapas que la propia Constitución dispuso para que eligiéramos a los integrantes de dicho poder de manera gradual. La mitad en este 2025 y la otra mitad en 2027. Cabe señalar que a la reforma se le realizaron modificaciones, como ya dije, y también empezamos a trabajar en otros ordenamientos legales para hacerla posible. Así, se expidió la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con las modificaciones para establecer las disposiciones complementarias para llevar a cabo la elección del Poder Judicial. En este mismo sentido, se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la nueva forma de organización en pleno de la Suprema Corte de Justicia y de los demás órganos judiciales. Se establecieron las reglas para implementar un plan de trabajo para la transferencia necesaria. Asimismo, se emitió la Ley de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que sienta las bases para el desarrollo de la carrera judicial de las personas juzgadoras. Conforme a lo dispuesto en la reforma constitucional, se siguieron avanzando y llevando todas las etapas y se emitieron, primero, los poderes eligieron a un comité de evaluación cada uno de los tres poderes que eligieron este comité con personalidades del mundo jurídico muy importante. Estos comités se dieron a la tarea de emitir convocatorias ya de manera puntual y de manera libre, poner los requisitos y establecer la metodología. Así trabajaron para elegir, para definir con mucha responsabilidad a las personas que participarían en un primer momento en la insaculación que hizo el Senado de una manera pública, abierta y transparente para definir quiénes estarían en la boleta para ministros, para ministras de la Suprema Corte. Es que cómo se le va la voz cuando dice transparente y, está grueso esto, ¿eh? Magistrados y magistrados de la Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, que implicó la elección que llevamos ayer de 881 cargos. Solo quiero mencionar que también se realizaron elecciones en 19 entidades federativas. Las campañas para esta elección judicial se realizaron de manera pacífica. Las y los candidatos demostraron creatividad, innovación y cercanía para ganarse el voto del electorado. Esto nunca se había hecho de parte de una persona juzgadora. Eso es completamente falso, ¿eh? Realmente no demostraron en absoluto saber cómo hacerle. Ya vieron que uno de los ministros que está repunteando es el vato que hizo ese sketch. Yo le digo sketch porque era un promocional del señor, en donde decía que él estaba más preparado que un chicharrón. Pero ¿cómo? En lugar de enfocar sus campañas en informar a la gente, ¿qué hace un magistrado
abogado, cuál es el perfil que debe tener, cuáles son los criterios con los que trabaja, cómo debe de generar una sentencia, en base a qué valores o formas. Todo eso era parte de lo que deberían de haber informado y nada, no, yo soy honesto, yo soy el bueno, yo soy el que sé más, tenme confianza, vota por mí. No entiendo de qué se trataron esas campañas tan chistosas. Poca gente vi que estuvo haciendo buena campaña y sí, por ahí hay gente que estuvo involucrada en el proceso, que es muy buena gente y que hicieron el trabajo bastante bien, pero son súper contados, ¿eh? El actor principal de esta jornada de ayer fue el pueblo de México y la gran participación ciudadana. Eso se llama demagogia. Insisto, hay que tener cuidado porque tanto estarle echando flores a la gente y esto. Nadie salió a votar, hombre. ¿Cómo puede ser posible que digan eso? Solo me resta solamente felicitar y reconocer el trabajo de todos los funcionarios de casilla que participaron en este proceso electoral histórico y sin precedentes. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información. Cerca de 13 millones de mexicanos y mexicanas participaron el día de ayer en la elección al Poder Judicial. Más del doble de la participación en la votación del juicio a expresidentes. Y vamos... ¿Eso qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Antes de las preguntas, fíjense lo que dice el PRIAN. Es que hay que responder porque si no, imagínense. Yo quisiera saber, ¿la presidenta puede agarrar partido de esa manera siendo presidenta? ¿Para quién gobierna la presidenta? La presidenta gobierna para todos y no debería de estar ni dando las opiniones ni diciendo cosas contra ningún partido ni a favor de ningún partido, porque ella ya no está ahorita en ningún partido. A ver lo que dice el presidente de... A ver, préstamela. Dice, la supuesta elección del fraude judicial carece de legitimidad y participación, la evidencia es clara, no votó ni el 10% del padrón, o sea, se fue a dormir temprano porque votó más del 10%. No. A ver, sí, pero de la población total, votó menos del 10% de la población del país. Entonces, si les quitas aparte los votos nulos, estás hablando de un 7%. Eso muy apenas llega a ser una encuesta, pero una encuesta manipulada por acordeones que repartieron por todos lados. O sea, no puede ser posible que estén haciendo eso. Que bueno, hay muchas evidencias de cosas que, boletas que estaban rellenadas desde antes de empezar el proceso. O sea, hay muchísima evidencia y no puede ser posible que el Tribunal Electoral vaya a permitir que esto tenga validez. Podemos quedarnos callados ante un proceso simulado que pretende disfrazar la imposición. Desde Acción Nacional reafirmamos que nuestro compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de las instituciones. Vean nada más la actitud de la presidenta. Esa no es actitud, no son formas de estar y dando opiniones. Esta es una provocación, tal cual. Se buscan que les digan cosas y que la gente se enoje. Y que resulta pues en una muy mala ejecución de política. ¿Y quiénes salimos afectados? El pueblo somos los que estamos siendo afectados por todas esas tonterías. Se están gastando miles de millones de pesos en puras chiflazones y puras babosadas. Cuando no tenemos escuelas, no tenemos hospitales, no tenemos medicinas. Es una locura, señores, por favor. Wake up. Denunciaremos siempre cualquier intento de manipular la voluntad ciudadana. A ver, el PRI, son lo mismo, pues, pero... Lo que está ocurriendo hoy con la elección judicial no es un ejercicio democrático, es un montaje grotesco, dicho por el PRI, ¿no? Las casillas están vacías, el pueblo desconcertado. Quienes acuden lo hacen sin información, sin certeza, muchos votando al azar o con acordeón. Y esa es una realidad, así fue. O sea, y yo no entiendo por qué agarra ese tono la presidenta. Se me hace muy desafortunado que tenga esas formas la presidenta de la República. Ahora, yo no defiendo a esos señores, ¿verdad? Para nada. Yo soy totalmente apartidista desde hace muchísimos años. No tengo nada de fe en el sistema de partidos políticos. Se me hace que no funciona, ya no sirve, impide la participación ciudadana. Hubo manera de entrar con los independientes y resulta que fueron bloqueando la forma de poder ser un candidato independiente, y ahorita para que seas un candidato independiente ocupas tener un respaldo económico impresionante y es verdaderamente una travesía querer ser un candidato independiente. No se estén creyendo todo lo que le están diciendo esta gente protocolaria. Son los más peligrosos del mundo. En la mano. Morena convirtió este proceso en una simulación que ofende al país. Han reducido al Poder Judicial a un espectáculo. Vamos a ver los resultados de la elección del 2024. O sea, hace justamente un año. Hoy se cumple un año
de la elección del 2024. Por partido político. Fíjense, ¿cuántos votaron ayer? Cerca de 13 millones, un poquito más parece. En nada se parece a los que se supone que votaron por usted. Y no entiendo de qué se trata esta comparativa. Es una falacia estar manejando estos datos que no tienen nada que ver. Está comparando las preñadas con las paridas. Fíjense cuántos votos tuvo el PAN en el 2024. 9.6 millones. Fíjense cuántos votos tuvo el PRI en el 2024. 5.7 millones. Pero deje usted eso, presidenta. Yo le preguntaría, cuando hicieron la revocación de mandato de AMLO, se logró una participación del 17% del padrón electoral. 17%. Y lo tomaron como que era una reafirmación de que la gente quería mucho a AMLO. Pues no salió la gente a votar, ¿eh? Esos millones que dicen, pues se mueven por otra cosa. No es realmente porque sean partidarios de ustedes. Se mueven de otra manera. No por el corazón, no por el amor, no por todo lo que pregonan que existe. Así no es. Y entonces, ahora resulta que salió el 12-13% del padrón, pero réstele un bonche que fueron votos nulos, incluidos el mío. Yo voté por la gente que yo conocía, pero todos los demás votos los cancelé. Qué casualidad que todos los candidatos que quedaron pues eran gente relacionada y que ya no hubo del Poder Judicial, que porque los retiraron. Pues la verdad es que entonces todo esto estuvo manchado por todos lados. Está turbio todo el proceso por todos lados, por donde le busquen. O sea, por ellos votan menos de los que votaron para el Poder Judicial, pues con razón están un poco preocupados. Movimiento Ciudadano, 6.2 millones. ¿Sí se entiende? O sea, ellos dicen que participó muy poca gente, pero resulta que los que participaron son más de los que les dieron su voto hace un año. 13 millones de personas. Inédito, impresionante, maravilloso, democrático. No, cero democrático, señora presidenta. Un voto manipulado le llaman democracia. O sea, la gente no tenía ni la remota idea de nada. ¿Cómo puede ser posible que diga eso? Y le voy a decir algo, señora presidenta. Cuando estaba usted hablando sobre evitar el nepotismo y esto y mandó sus propuestas y se las rechazaron y las ampliaron para el 2030, agarré muy buena onda. Dije, órale, qué buena onda con Claudia. Está viendo por los intereses de la gente. Pero la escucho ahorita aquí hablar y haga de cuenta que estoy escuchando a Noroña, igualita, que Noroña. Apostaban a que no iba a salir nadie a votar. Bueno, votaron más de los que votan por ellos. Es que eso no es ninguna sorpresa. Pues si nadie queremos al PAN ni nadie queremos al PRI, pero tampoco estamos queriendo a Morena. Hay que ser honestos. Está haciéndose un desmadre. O sea, lo peor del caso es que ustedes, sí, es que nuestra transparencia y nuestra honestidad y, oigan, no se les ve por ningún lado ni transparencia ni honestidad, ¿eh? ¿Sí se entiende? No, no se entiende. Para la reflexión, exacto. Carlos. Presidenta, ¿cuáles son las conclusiones que saca después de esta primera elección judicial? ¿El porcentaje estaba en sus pronósticos? ¿Es el cálculo en el rango en el que andaba? Sí. En mi caso pensé, si vota el mismo número de personas que votaron para el primer ejercicio de consulta, que fue el de los expresidentes, pues es un muy buen resultado. Y resulta que votó el doble, 13 millones de personas que salieron a votar por el Poder Judicial. Ahora comparemos 128 senadores, o las 2/3 partes de 128 senadores, frente a 13 millones de personas. Pero 13 millones de personas desinformadas, que están siendo manipuladas por gente que les dicen por quién votar. ¿Por qué cree que se inventó la democracia participativa? Que es lo que se ejecutaba para el Poder Judicial. Gente que evaluaba a personas mucho más capacitadas. Gente muy capacitada, se supone, los legisladores que deben conocer la Constitución al menos, que evaluaban a los ministros que proponía el presidente. Así tenía ya muchos años siendo, y bueno, ahora lo ven como un pecado cuando AMLO lo ejecutó y lo hizo. AMLO nunca se dio nada al pueblo, lo podría haber hecho igual y como lo está haciendo ahorita supuestamente la presidenta, pero se están apoderando de la justicia. La verdad es que ojalá que sea para bien, no sé, no tengo idea de qué es lo que están haciendo, porque creo que todo esto no les va a salir como ellos creían que les iba a salir. Entonces, por supuesto que es un éxito la elección. La gente salió a votar libremente y decidió por quién votar. Entonces, claro, los que defienden al actual Poder Judicial, que como lo mencioné ayer, pues ahora resulta que tenemos el mejor Poder Judicial del mundo. Cero, no, nada que ver. Teníamos un 3% en la ejecución de justicia, pero no arreglas la situación del Poder Judicial de esta forma. Primero están las fiscalías, primero están los que van por los pillos, los que andan en campo, son los más podridos. Hay que tener un poco de criterio, ¿no? O sea, que se ocupaba una reforma, un ajuste, una reorganización en cómo se ejecuta la justicia. En México, absolutamente de acuerdo. En esta forma, totalmente en contra. No comparto en absoluto lo que se está haciendo. Y entonces, ¿quién explica? Fíjense, nada más en nuestro periodo, 169 personas de la delincuencia organizada han tenido cambios de medida.
y entre ellos muchas liberaciones. 70 amparos a un miembro de la delincuencia organizada. Decisiones que posponen y posponen y posponen y posponen para que una persona pague sus impuestos. Decisiones de la Corte para impedir que lo que decide el legislativo proceda. Ahí está amenazando a Ricardo Salinas Pliego de que ya van por él, haga de cuenta. 50% de los miembros del Poder Judicial son primos, hermanos, sobrinos, cuñados. Nepotismo aceptado por ellos mismos. Corrupción, privilegios, defensa de privilegios. Ahora, Justo como está Morena, por todos lados. después de un proceso, porque parece además, ayer veía un comentarista de Estados Unidos que decía, es que votaron después de grandes campañas. No, fueron campañas austeras, muy austeras, esencialmente en redes sociales y algo en territorio. Pero fueron Campañas donde hablaban sobre más preparado que un chicharrón. Hijos de su pinche madre. campañas muy austeras, después de un proceso de selección, porque como bien dice Ernestina, no se nos debe olvidar que hubo una convocatoria amplia. Un proceso de selección en donde no revisaron ni googlearon siquiera los nombres de las personas, donde metieron a un putazo de candidatos. Cuando se hicieron un proceso de selección, hubieran puesto 3 candidatos en cada puesto o algo, no sé. No, 30 candidatos en un puesto y no, hombre, no seas mamón. O sea, yo cuando llegué aquí en Tamaulipas por mis boletas, a nosotros nos dieron 10 boletas. Es una pinche locura, hombre. O sea, no encontraban siquiera a las personas por las que iba yo a votar. Imagínate, no, hombre, está cabrón. Después hubo comisiones formadas por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, por reconocidos juristas. Esas personas evaluaron currículums, vieron si cumplían primero lo que decía la Constitución y segundo, una revisión de quiénes eran más idóneos para participar de acuerdo a su historia. Y eso no ocurrió en ninguno de los poderes, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, y el Judicial retiró supuestamente sus candidaturas. Dicho ahorita por la presidenta. Profesional. Después de eso, salen y para evitar que haya apunte a quién quiere ser uno o el otro, se hace un proceso de insaculación. Y después de eso, ya viene la campaña y finalmente la elección. Y de ahí, pues el resultado del día de ayer, 13 millones de personas que libremente salieron a votar. Es como una opinión de un grupo grande, un grupo, una muestra representativa, sí, pero resulta que esa muestra representativa está siendo manipulada por múltiples personas a lo largo del país que estuvieron repartiendo volantes para guiar a las personas en por quién había que votar, porque ni siquiera el presidente sabía por quién tenía que votar, tuvo que hacer un acordeón, ni siquiera ellos conocen a las personas, claro, son una red, esto aplica como delincuencia organizada, Más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN. Entonces, claro que es un éxito el ejercicio del día de ayer. Todo proceso es perfectible, Presidenta. ¿Qué ajustes le harían a una elección judicial próxima? Pues ya, habría que revisarlo en su momento. Yo creo que fue un muy buen ejercicio. Participación, mucha participación. Libre. El pueblo no sabe siquiera qué es lo que le conviene. No entienden nada de eso. Estos señores están llevando una agenda y habría que revisar de qué trata esa agenda. Ignoro, no sé, pero todo esto se ve que es una cuestión como las políticas públicas están tomando todo para adueñarse de todo y manipular y hacer y deshacer a como les venga en gana. Hay que estar atentos, Es libertad, porque hay quien propaga la libertad sin responsabilidad, ¿no? La libertad conlleva. Y ayer pues fue una votación muy buena, responsable, y felicidades a todas y a todos. Libertad hubiera sido si tú o yo pudiéramos estar en el proceso. Si tú o yo pudiéramos participar también a puestos de elección popular. Si tú o yo pudiéramos estar en todo eso, entonces sí hablaríamos de libertad. De otra forma nos tienen atados de manos a todos los ciudadanos a lo que decida la aristocracia mexicana. En estos momentos son ellos los que están decidiendo todo. No hay contrapeso y es una lástima que no exista una oposición seria. Pues ese es el detalle, que no tenemos confianza en ningún partido político. ¿Le merece la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador justamente votando? Pues nos dio mucho gusto verlo. No sabíamos que iba a salir a votar. Y la gente le dio mucho gusto, ¿no? Porque había quien decía, ¿verdad? De veras, se me había olvidado. Porque salió uno ahí en las redes, de que no sé qué día, el día que fui a visitar a Rosa Isela, la gobernación, que había ido a ver al presidente López Obrador allá al sótano de gobernación. Que cuando saliera, ¿no? Decía ahí un comentarista. Sí, lo hay que decir. Que la gente no lo iba a vapulear, que nadie lo iba a reconocer. Yo vi que la gente estaba muy contenta de verlo. Entonces, está en Palenque escribiendo un libro y salió a votar, a ejercer su derecho ciudadano. Nos dio mucho gusto. Y la gente está contenta, participando. Y fíjense, en 8 meses ya traemos... Participando. Manejan una narrativa. O sea, ¿será que se creen sus mentiras? Yo no creo. O sea, honestamente...
creo que con maldad salen histriónicamente. Son unos actores, como si estuvieran en una película, ellos manejando una narrativa súper extraña y sacado de una película, ¿no? La construcción del tren Ciudad de México-Pachuca. La construcción del tren Ciudad de México-Querétaro. La construcción del tren de carga en el Tren Maya y su línea Progreso. La construcción a Ciudad Hidalgo del Interoceánico, a Paraíso Tabasco del Interoceánico. Traemos 10 proyectos carreteros, que serán más de 2,000 kilómetros. 17 proyectos prioritarios de agua. Todos los programas de bienestar funcionando. Que por cierto, dicen que hay menos inversión en los programas de bienestar este año que el año pasado. No se pueden comparar porque recuerden que el año pasado, por haber sido año electoral, en los primeros 4 meses se depositaron lo de los siguientes, el siguiente bimestre. Entonces los programas de bienestar con recursos, hoy son derechos en la Constitución, 3 nuevos programas de bienestar, hoy todos los niños y niñas de secundaria tienen beca, vamos avanzando. Este mes inicia el apoyo a todas las comunidades y pueblos indígenas y afrodescendientes gracias al cambio en la Constitución, que van a recibir de manera directa por primera vez su presupuesto, van avanzando los planes de justicia, vamos bien, y hoy pues un país más democrático, que avanza más hacia un país con más justicia. Y ya Un país democrático. ¿Cómo puede la presidenta llamar a esto democracia? Es ridículo que se pretenda validar una situación en donde la gente, el pueblo del que tanto hablan, no participamos. Y de este día de ayer, haciendo un énfasis, como comentó mi compañero, en esta ley que se puede hacer para el 2027, ¿qué más se puede hacer? Porque a pesar de todo hubo mucha gente que aún desconocía por quién votar, por dónde seguir. ¿Qué se puede hacer para el 2027? Más participación del extranjero, los acordeones. ¿Qué se puede adelantar para eso? Todo es perfectible. Además hay que recordar que el Instituto Nacional Electoral, el propio tribunal, dijo que obviamente se podía llevar los apuntes cuando ibas a votar. Obviamente, o sea, obviamente eso no debería de ocurrir en una votación. Si ustedes planearon todo esto, pues obviamente eso no debería de ocurrir porque eso muestra desinformación en la gente que está yendo a ejercer su derecho de votar. Pues es una falacia, es una mentira absoluta. Pues eran muchas boletas y la gente había estudiado previamente pues por quién iba a ejercer su voto. Habían estudiado previamente. Y pues llevaba apuntes para poder hacer más rápida su ejercicio de votación. Y eso el INE y el tribunal dijo, pues está bien, no hay ningún problema. Y sí, todo es perfectible. Es la primera elección, todo es perfectible. Y del día de ayer pues se sacarán las conclusiones para poder mejorar al 2027. Pero fue un gran ejercicio y mucha gente participó. Sí quiero dejar muy claro aquí que no se puede confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Hay que tener mucho cuidado. Esta gente, si hasta Andrea Chávez diciendo cómo están desobedeciendo esas gobernadoras la línea que puso el PAN de no asistir a la votación, ¿cómo desobedecen? Las van a expulsar del partido. Oye, espérate, ¿qué onda? O sea, tú tienes que hacer justo lo que te dicen. Tú no piensas, tú eres un soldado, tú vas a hacer esto que te están diciendo. Pensar de esa manera, imagínense con todas esas piezas de ajedrez alrededor de todo el tablero en el país. ¿Qué va a pasar? Pues yo les decía, yoga, tranquilos, no pasa nada. Ah. Nada. Esta campaña de que vamos al autoritarismo y que ahora la presidenta va a tener mucho poder porque ella va a controlar al Poder Judicial. Es lo que decimos, a ver, si el objetivo hubiera sido controlar al Poder Judicial, ¿para qué hacemos una elección? Si el objetivo hubiera sido controlar el Poder Judicial, pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo, que quitó a todos los que había, puso a los nuevos y él los nombró. La reforma de Zedillo la podrías haber usado tú, esa que tenías ahí. Renunciaste a esa facultad, presidenta, y la cediste al pueblo de México, que sin participación y la poca participación desinformada, ¿cómo pueden estar presumiendo eso como un triunfo? ¿Cómo es posible? O sea, ¿es a favor de quién? Entonces, ¿para qué tanto lío de hacer una elección popular? No, lo que queremos es que haya justicia, que todo el pueblo de México tenga acceso a la justicia. Y ahora, los jueces, magistrados, ministros, pues le responden al pueblo, no a la presidenta, al pueblo. ¿Quién garantiza eso que está diciendo la presidenta? Eso es una mentira. Nosotros, el pueblo, no vamos a tener manera de reclamarle a ningún juez, a ningún magistrado, ni nada. No nos vamos a enterar de qué están haciendo. Déjeme decirle, presidenta, que cuando Zedillo hizo esa reforma, lo hizo con la idea de limpiar también el Poder Judicial. Y ahorita usted está con ese mismo pretexto haciendo algo, pero que está totalmente fuera de contexto, ¿eh? O sea, está mal. ¿Cómo quieren manipular esa situación a base de pura demagogia, endulzándole las orejas a algunas personas? Porque vemos que no es esa aprobación que usted trae, tal vez donde hacen esas encuestas, donde salen los números que ustedes comparten, las hagan afuera de las oficinas de Morena o dentro del gobierno, a las mismas personas que trabajan con ustedes. No entiendo yo cómo es que sucedió todo esto. Yo pensé que iba a haber mucho más votación. No nombraban los presidentes, no le hablaba el presidente de la corte para decirle qué tenía que hacer. ¿Qué pasó en el desafuero cuando Fox era presidente? Entonces, es muy bueno lo que está pasando en México, muy bueno. Y no hay nada que temer.
México es un país libre, democrático. Eso no va a cambiar. Nada, nada va a cambiar. Más que el acceso a la justicia con la elección de ayer. Nada de que vamos a Venezuela y a Nicaragua. Todas estas cosas que un régimen autoritario ayer invitó la presidenta del INE a una reunión sobre seguridad a personas de las Fuerzas Armadas a que estuvieran presentes en la reunión, invitados por la presidenta del INE para que conocieran. No, bueno, ya el ejército se está apoderando del INE. Terrible. Era una reunión de seguridad. Entonces, México va hacia adelante. Pues hacían el llamado de no ir a votar. No sé qué tanto efecto tuvieron, pero estaban muy, muy molestos. Incluso en la marcha estuve preguntándoles acerca de qué pensaban de la reaparición del presidente Andrés Manuel López Obrador y estaban completamente fuera de lugar. Incluso llegaron a decir que no era AMLO, que era un holograma. De hecho, sacaron muchas notas diciendo que... Qué payasada, no puedo creerlo. O sea, ¿cómo querer generar una nota de una tontería? Estas imágenes que se convirtieron virales del presidente fueron hechas a través de inteligencia artificial. Todavía no lo pueden creer que AMLO apareció a votar. ¿Cuál sería su opinión al respecto, presidenta? Pues, fíjense, hacen No sé si esté a modo. ¿Ustedes cómo ven esa pregunta? un llamado a no votar. Por cierto, vale la pena decir, porque el dirigente del PAN sale hace unos días llamando a no votar y sus gobernadores salieron a votar. O sea, así como que mucha coordinación tampoco hay, ¿verdad? Fíjense, vuelve a salir ella aquí como lo decía de Andrea Chávez. O sea, es que la gente tiene pensamiento crítico y yo, por ejemplo, fui a votar, cancelé mis votos, que no sabía por quién votar, los que sí los ejercí, pero pues la gente podemos ir a ejercer el voto para intentar evitar que haya un fraude. Es intentar, porque desgraciadamente el proceso pues estaba perturbado por todos lados con la cantidad de candidatos que metieron, todo para hacer un desorden. No revisaron a los candidatos, los dejaron entrar con antecedentes, con sentencias. Es un relajo y no puedo creer que la presidenta esté diciendo eso. Y vuelvo a insistir, a mí me parece que la presidenta no debería de estar ejerciendo opiniones sobre ninguna cuestión que tenga que ver con partidos políticos, porque ella gobierna para el país y en el país hay priistas, hay panistas, hay emesistas y habemos apartidistas que tenemos opiniones que no convergen en su totalidad, como yo que converjo con la idea de la presidenta de evitar el nepotismo, pero ahorita que la escucho parece que estoy oyendo a Noroña, insisto. Entonces, pues muestra en qué situación está la oposición. O sea, nos responsabilizan de su situación, de desorganización, de baja votación. Pues no, lo que pasa es que México cambió y el pueblo de México hoy tiene otra conciencia, otro nivel de participación política y no quiere que regrese el régimen de corrupción y privilegios. Y están empoderados, se devolvió la dignidad al pueblo y su derecho a participar. La democracia participativa tiene que ser informada. Si no, por eso se ejecutó la idea de la democracia representativa. Esto es algo muy importante que hay que tener muy en cuenta. El detalle es que empezaron a echar a perder desde hace algunos años toda la democracia representativa, poniendo a luchadores, a futbolistas, a puro pinche vato que no tiene ni puta idea de nada, que tenga que ver con legalidad, con ejercer leyes, con pensar en cómo proponer una ley. Obvio, empezó a hacer todo un desmadre. Había despachos que se dedicaban a generarles las propuestas a los diferentes diputados y senadores, porque ellos no podían ejercer sus propuestas en todo el país, y gastándose nuestros impuestos, pagándole a gente para que les haga la chamba, porque ellos no hacían ni madres. ¿Por qué no puede participar el pueblo en la elección de un juez? Estoy hablando del poder legislativo. Aquí estamos hablando del poder judicial. La verdad, carecemos todo el mundo de información de cómo se mueven. Yo tengo nociones de cosas, pero no sabemos en realidad a ciencia cierta qué onda con los magistrados, con los jueces. Es verdaderamente un laberinto para toda la ciudadanía y todo lo que han hecho pues es un cochinero, ni más ni menos. Del poder judicial. Después de un proceso de selección que hubo. ¿Cuál es el argumento de que no participe el pueblo de México en la decisión de quién quiere que sea ministro o ministra? Porque dicen es que ya no va a haber contrapesos. No, ese es su argumento. Bueno, ¿por qué no participaron en la elección? ¿Por qué no tuvieron sus candidatos? Recuerden que el Poder Judicial primero puso candidatos y luego se retiró del proceso. Fíjense lo que está diciendo la presidenta. Aquí está reconociendo que el Poder Judicial se retiró del proceso. Entonces solo fueron candidatos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Cada quien hizo sus propuestas. Se supone que cada uno de los poderes hizo un filtro. Por cierto, ¿qué será esa incertidumbre
insaculación. Qué ganas de confundir a la gente. Insaculación es un procedimiento de sorteo que se utiliza para la selección aleatoria e imparcial de personas, generalmente para cargos o responsabilidades, como en el caso de los funcionarios de casilla en elecciones. No seas mamón, pinche concepto insaculación. ¿Por qué no pusieron candidatos o candidatas? ¿Por qué no llamaron a la gente a votar por sus candidatos o candidatas? Entonces, tienen derecho, no, pero aquí debatimos sobre política y la participación de la oposición. Bueno, vean los oradores de la marcha de ayer. Entonces, lo que más gusto da, más felicidad es la participación de la gente. Y eso habla de lo que he dicho. Y les molesta, les enoja. México es el país más democrático del mundo, aunque a ellos no les guste. Entonces quieren... Pero, ¿qué tiene que estar haciendo la presidenta hablando sobre todo esto? No entiendo. Porque ella tiene muchísimas cosas que hacer. Ella no tiene por qué estar viendo si el INE está haciendo bien su chamba. Ella no tiene por qué estar evaluando eso. Ella tiene muchísimas cosas que hacer. Tiene cuestiones de las medicinas, de la educación. Hay un chorro de broncas en el país como para que se esté preocupando por esto y queriendo hablar mal a fuerza de ciertos partidos. Me parece ridículo y creo que eso debe ser un delito que ella esté usando el aparato del gobierno, porque simpáticamente dicen no, que los medios de televisión y que la radio, nadie ve televisión, nadie escucha la radio. ¿De qué hablan? El alcance que llegan a tener vía medios digitales es por muchísimo superior a cualquier medio de difusión tradicional. Quieren convencer al pueblo de algo distinto, pues trabajen para que puedan tener una opción distinta, si es que dicen que nosotros somos una mala opción para el país. Entonces que trabajen, que informen, pero este odio, pues lo único que provoca es rechazo. Porque tiene razón ahí la presidenta, que trabajen, que informen, que se transparenten. Si no, ¿cómo vamos a creer? Ahorita la desconfianza es absoluta en todos, en cualquier institución de autoridad en nuestro país. No tenemos nada de confianza en ninguna de las autoridades. Desgraciadamente, el sentir es general, para muestra el nivel de votación que recibieron, pero un chorro de gente fue a votar sin idea siquiera de nada. lleva mucho de clasismo, de racismo, mucho, pero México ha cambiado muchísimo. Y claro que hay que seguir avanzando, pero el ejercicio de ayer es algo extraordinario y es un ejemplo al mundo. Y que es normal que utilicen un acordeón porque criticaron mucho el hecho de sí, que mi esposo sacó su teléfono, pues ahí llevaba su ejercicio de por quién iba a votar. ¿Cuál es el problema? Es que cualquier ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que ni ustedes, que son los que estuvieron promoviendo todo esto, tienen la capacidad de votar. Ese es el problema, justamente. De veras es mucho enojo, odio, porque usan algo menor como lo engrandecen, ¿no? Y le meten bots y bots y bots, porque no son, algunos de ellos pues son personas que no están de acuerdo con nosotros, que suben estas pues críticas que no tienen fundamento. Si de acuerdo con su experiencia, con lo que pudo notar, precisamente consideraría que podría haber algún cambio, hubo la necesidad de acordeones precisamente por la cantidad de personas o números que te tenían que poner. ¿Cuál es la experiencia que usted pudo ver en torno, si fue fácil, si fue ágil, en torno a este ejercicio? Pues todo es perfectible, yo creo que fue un gran ejercicio y pues el INE tendrá que hacer su revisión para la siguiente elección al Poder Judicial, pero fue un muy buen ejercicio y repito, todo es perfectible. ¿Le deja un buen sabor este ejercicio que se... Pues imagínense, en vez de 128, bueno, menos de 128, 100 senadores, eligieron 13 millones de personas. Sí, hay un cambio, ¿no? Precisamente, bueno, pues en la revista se publica también una entrevista al ministro Javier Lainez. Por eso existe la democracia representativa, que quede muy claro, por eso existe ese formato de democracia, en donde nosotros votamos por gente que está al pendiente, es especializada en ciertas materias, para que ellos decidan, representándonos a nosotros, por quiénes sería la gente más idónea. Y se usa siempre para las licitaciones y evaluar a las empresas, a la gente que quiere desarrollar o hacer algún proyecto, pues se tienen que evaluar las capacidades de la gente. Quien, bueno, pues dice que la elección de la totalidad de jueces y magistrados es un elemento, lo dice tal cual, distorsionante grave en la impartición de justicia. También él considera que no habrá juzgadores independientes y que el esquema está hecho para tener el control. ¿Cuál es la respuesta que usted daría, sobre todo porque sabemos que está en el cargo del ministro? Pues van a responder al pueblo. Por supuesto que el ministro Lainez no está de acuerdo. Van a responder al pueblo. ¿De dónde saca eso la presidenta? ¿Cómo tenemos garantía de que eso es cierto? Es una falacia total, es un dogma. No hay manera de que el pueblo le demande a esos puestos si no están haciendo bien su trabajo. Y van por 9 años varios de esos puestos, Ya lo sabemos. Es respetable su posición, pero no estamos de acuerdo. Y no está de acuerdo solo la presidenta, sino el pueblo de México. Porque si no, hace un año no hubieran votado como votaron.
y no hubieran salido ayer a votar. ¿Cómo dice eso? No, no, la verdad es que no encuentro exactamente la relación. Entonces es una posición respetable. Pero lo que no se puede decir es que la Corte siempre ha sido autónoma e independiente. En las épocas del PRI, de que ganaba el PRI, pues la Corte era un aparato más del Estado, vinculado con el presidente. Y no me digan que con Calderón o con Fox o con Peña eran muy independientes y autónomos. Pues definitivamente fue cambiando un poco todo eso. Siempre ha habido necesidad de hacer algo, pero no es solamente con los jueces y magistrados, presidenta, con las fiscalías, con la gente que está en campo ejecutando la justicia, es donde más se presenta el problema. Con los procedimientos y generan problemas en el derecho procesal, no se cumple y resulta que dejan libre a muchísima gente. Eso se va a seguir presentando. No están poniéndole solución a eso, que es lo que principalmente usaban la gente del crimen organizado para poder tumbarles los casos que tenían en contra de ellos. Y eso no se está atendiendo y ese es el principal problema. Te repito, si el asunto hubiera sido, ¿para qué hacer tanto lío de una elección? Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Corte, pues hubiera sido más fácil. Cambio constitucional, se van todos, entran nuevos y los propone la presidenta, como le hizo Zedillo en el 94. Lo podrías haber hecho tú también. Para sanear el Poder Judicial, que reconocido por su propia presidenta está llena de nepotismo. O sea, porque hablan de carrera judicial. Carrera judicial quiere decir que hicieron su examen, lo pasaron y luego la siguiente y la siguiente. Entonces, ¿por qué hay tanto familiar en el Poder Judicial? O sea, ¿cualquiera puede llegar a ser juez? Bajo el sistema anterior, cualquiera que tuviera méritos. Porque todos los que están participando tienen méritos, porque fueron seleccionados por una comisión que revisó sus currículums. Incluso en algunos casos se entrevistaron a las personas. Sí, pero no revisaron las cosas, pues si todo está ahí, la gente no tenemos tiempo de andar revisando los currículums de 3,000 candidatos que propusieron entre todos ustedes. Fue una locura que hayan postulado a tanta gente, obvio con el fin de generar un desorden, lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo ahorita, y ellos a río revuelto, ganancia de pescadores. Lo votado, así han de estar diciendo en sus reuniones privadas. Pues claro, él no está de acuerdo, está muy bien, pero el pueblo de México piensa distinto. Un poco con lo que acaba de mencionar. El pueblo de México no son ustedes, no se manifestó este domingo 1 de junio. Va a haber más justicia, va a haber más acceso a la justicia, va a ser más expedita. No van a tener que estar soltando cantidades de dinero para tener la resolución. Me encantaría ver eso. Pero también los que menos tienen también van a tener acceso a la justicia. Es el objetivo de la reforma. Nadie por encima de la ley. Último tema, lo que tiene que ver con el asunto de lo sucedido también el fin de semana, cuando elementos de Fuerzas Armadas también de la Guardia Nacional estuvieron, pues interrumpieron el concierto del músico Fermín Muguruza, músico vasco, exportador. Y bueno, pues él precisamente lo que pedía era que se diera una explicación en torno a qué sucedió, por qué se utilizaron elementos de las Fuerzas Armadas, a quién respondieron y qué sucedió ahí. El Foro Alicia o Multiforo Alicia, es un lugar cultural independiente, de un colectivo independiente, que desde hace muchísimos años tenía actividades culturales en la alcaldía Cuauhtémoc. Cuando fui jefa de gobierno, la entonces alcaldesa de la Cuauhtémoc los molestó mucho, querían que se clausurara. Y al mismo tiempo subió la renta del lugar. Entonces el compañero que dirige el multiforo lo busqué, porque decía, no, ya vamos a cerrar, ya llevamos muchos años en esto. Junto con Claudia Curiel los buscaron, entonces Tomás Pliego, que pues siempre ha trabajado en esa zona y los conocía bien. Nos acercamos a ellos y les dijimos, no cierren, pues es importantísimo que permanezca este ejercicio, que no se cierre. Entonces había un lugar en Santa María la Ribera que era del gobierno de la ciudad, que no había tenido ocupación. Entonces les planteamos que por qué no se da un permiso temporal al Foro Alicia, a ellos, para que ellos pudieran seguir haciendo sus conciertos. Finalmente se hizo todo el trámite y se les entregó. Entonces el lugar que ocupan hoy pues es del gobierno de la ciudad. Entonces imagínense pues que nosotros hubiéramos querido cerrar eso, pues claro que no. Ya explicó Clara, hay esquemas de vigilancia permanente en la ciudad que se toman también por decisiones en el gabinete de la ciudad para apoyar a la policía de la ciudad. Y en este caso, pues cuando jefes de la policía de la ciudad, regionales o zonales, deciden desalojar el lugar, pues le piden al elementos del ejército que estén afuera. A partir de eso se va a revisar todo el protocolo de la ciudad. Hoy estuvo Clara en el gabinete como... Ojo con esto, porque ya están empezando a usar el ejército para hacer labores de policía civil. Viene todos los lunes, se va a reunir con el general secretario para que se pueda definir en qué operativos participa el ejército, en qué operativos pues no debe participar. Y bueno, ya todos dijimos que no fue correcta esta actuación y pues que siga funcionando evidentemente el Foro Alicia con todos sus permisos, obviamente, con lo que tiene que cumplir. Sí, porque hasta ahora entonces sí era posible que tuviera la facultad la policía capitalina o cualquier policía local. Es que son, digamos, hay ciertos operativos y protocolos que se definen. Entonces se define pues patrullaje conjunto de las fuerzas federales con la policía de la ciudad y a partir de ahí pues se toman decisiones en el propio operativo. Entonces pues tiene que cambiarse este protocolo para que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo. O sea, ya le están llamando fuerzas federales al ejército. No,
Eso está mal. Y Clara pues se va a reunir con el general secretario, obviamente con el gobierno de México, para poder redefinir, digamos, con la primera zona militar, que es la que corresponde a la Ciudad de México, en qué operativos participa la Guardia Nacional y en qué operativos participa elementos del ejército. Sí, porque justamente los señalamientos estaban en el asunto de qué considerarían los mandos o bueno, incluso los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, tomar en cuenta para poder participar de esta manera, porque se cuestionaba también la cantidad de elementos que llegaron a este sitio, pues que eran a todas luces Pero concierto. venían patrullando, incluso lo dijo la jefa de gobierno. Entonces, frente a una decisión que toman, pues el ejército apoya poniéndose afuera, y no es el papel del ejército eso. Entonces, por eso se va. Fíjense nada más, o sea, fueron un chorro de elementos del ejército. Pero será muy importante también reformar el sistema de procuración de justicia, precisamente para que la propia población pueda acceder a una justicia de carácter integral. Y también falta sanear corporaciones policíacas, porque hay muchos casos que se replican en distintas partes de la República y desde hace mucho tiempo, donde policías prácticamente generan culpables y terminan por saturar hasta las cárceles mexicanas con personas que no tendrían por qué estar tras las rejas. Justo lo que les estaba diciendo, en las fiscalías, en las policías, esa es la principal base que hay que primero sanar, para luego sanar al Poder Judicial, porque se está actuando al revés y eso nos va a traer consecuencias súper graves. Hoy quiero ejemplificarle con un caso que publicamos precisamente en Luces del Siglo, el de Ángel David Pedrosa Sánchez, que fue detenido el 4 de marzo de 2024 por policías de la Ciudad de México, y la detención se hizo en el Estado de México, fuera de la jurisdicción, y en ese momento trasladaron a él y a sus acompañantes, los trasladaron hacia la Ciudad de México para fingir que había ocurrido la detención en la Ciudad de México. De todo esto da cuenta una cámara privada de un domicilio que por fortuna pudo captar esta situación, y por lo tanto se acredita que no solamente los detuvieron fuera de la Ciudad de México, sino que además les robaron sus pertenencias. Se ve cómo vejan a las personas, cómo les quitan sus carteras, su dinero, los policías se los meten en los chalecos. Todo eso está documentado y está precisamente en videos, e incluso también por la propia investigación que ha llevado los familiares de estas personas, pues se pudieron obtener los GPS de las patrullas y en efecto dan cuenta que la detención se realizó en Nezahualcóyotl y no en la Nada más el desmadre. En ese sentido, pues recordarle también que en este caso vendieron los policías las fotografías a un medio de comunicación de esta detención, hicieron pasar a estas personas como si fueran los grandes secuestradores, etcétera, cuando pues eran personas que no tenían, de acuerdo con estas evidencias, pues ningún tipo de actividad de carácter delictivo. Hay denuncias penales por estos hechos en la Fiscalía para Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la propia Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. También hay carpetas de investigación en la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre este hecho, y señalar que también una de estas personas obtuvo su libertad gracias a estas pruebas recabadas por familiares. Sin embargo, las otras no lo han tenido por vericuetos de la propia justicia. Y bueno, no vamos a entretenernos, nomás quiero sobre todo destacar que bueno, todo esto es un desmadre. Imagínense lo que les decía hace rato, viene aquí esta persona a decir, pues ¿qué pedo con eso, verdad? Vamos a ver qué dice la presidenta. Personas injustamente presas. Pues que se revise el caso que mencionas, se lo damos al Gabinete de Seguridad para que se revise. Y se sigue trabajando de la misma manera que en el sexenio anterior, el del presidente López Obrador, por Secretaría de Gobernación. Ahora, Rosicela tiene mucha experiencia en esto. Y pues ahora con el nuevo Poder Judicial va a ser más fácil también, porque vienen además un cambio de leyes secundarias para hacer más expedita la justicia. Entonces, se sigue revisando. Por supuesto que estamos en contra de que haya una persona inocente en la cárcel. Ahora eso depende de la Fiscalía, en efecto, quien acusa, y de los jueces, y de los abogados que puedan tener, pues las personas que puedan ser sentenciadas. Entonces, todo el sistema tiene que perfeccionarse. Ahora pues empezamos por el Poder Judicial. Presidenta, y sigue entonces el programa de preliberación. Sí, continúa. Gracias. En otro tema, Presidenta, pues no solamente hubo elecciones ayer del Poder Judicial, sino también de 2 estados de la República que renovaron precisamente presidencias municipales, regidurías. También me gustaría conocer su opinión sobre este asunto, más allá de que, pues por su parte, el PRI ha declarado que ganó las elecciones prácticamente en Durango, Morena en Morelos. Me gustaría conocer su opinión sobre estas elecciones. Vamos a Veracruz. Así es. Si quieren mañana lo comentamos ya que salgan los resultados completos. Presidenta, y finalmente, usted ha impulsado una conducta. Pues sí, porque no le conviene, porque en Durango resulta que perdieron casi la mitad de los municipios. Y pues es obvio, porque en todos los municipios, en cualquier parte del país, cualquier partido político que esté gobernando, al siguiente periodo pierde, porque no les tenemos confianza a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, a la gente que está decidiendo por nosotros. Una conducta ética del ejercicio público, y ha enviado una carta a la militancia de Morena para que se conduzcan con coherencia, es decir, con austeridad, honestidad, y desterrar también las prácticas de derroche de recursos y también de gastos innecesarios. En ese sentido, me gustaría preguntarle si hay algún tipo de mecanismos que se estén diseñando, desarrollando para verificar que esto ocurre, es decir, si es que se puede verificar, hay un mecanismo para ello, para ver quién utiliza, por ejemplo, helicópteros o utiliza aeronaves. Sí, pero no nos corresponde a nosotros estar supervisando. Morena tiene su propia Comisión de Honestidad y Justicia que tiene que, frente a denuncias, pues resolver. Sí, ahí no se mete la presidenta. Y no deberían de estarle preguntando, porque en realidad todo eso no le incumbe a la presidenta, ni de Morena ni de ningún partido. Ella no tiene por qué estar hablando de eso en la mañanera.
la mañanera es para que informe sobre las cuestiones del país, sobre cosas importantes para los ciudadanos. Eso que está haciendo de dar tantas opiniones respecto al proceso y que si los del PRI, que si los del PAN, eso debería estar bastante limitado y creo que puede estar cayendo hasta en un delito la presidenta, ¿eh? Sería la Comisión de Justicia de Morena quien tendría que llevar a cabo ese Sí, tipo sí, de pues es dentro revisión. de un partido político, sí. Muchas gracias, presidenta. Gracias. La elección de ayer es probablemente el acto que faltaba para ser real, para poner en el plano de la realidad ese principio constitucional de que el poder emana del pueblo. Una elección que se llevó a cabo en paz, que tuvo una amplia participación y que también es parte de un proceso largo que inició con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con una primera propuesta que llevó a un plan B, a un plan C, a una serie de circunstancias complicadas, difíciles y que finalmente se llevó a cabo. En este momento, considerando todo ese trayecto, todo ese proceso, Otro palero. presidenta, ¿cómo asume no únicamente el acto de ayer, sino todo el proceso que se llevó como parte de una transformación? ¿Y qué importancia tiene a nivel internacional en este modelo en el que México no únicamente tiene un cambio de régimen, o tuvo un cambio de régimen a partir de 2018, sino un cambio de modelo que contrasta mucho con el resto del mundo? Qué bueno que recuerdas lo del plan C, porque tiene que ver con decisiones de la Corte actual. Recuerden que el Poder Legislativo aprobó leyes en su momento, algunas que tenían que ver con el sector eléctrico, y la Corte, fuera de sus atribuciones, cambió la legislación, o sea, se volvió la Corte Legislativo, que por cierto, quienes critican esta reforma eso no lo critican. No critican que la Corte, fuera de sus atribuciones, se volvió Poder Legislativo. Pues ejerzan la ley, debe haber mecanismos para todo eso, hombre. Hacen de todo un Big Brother y un estar quemando gente y exhibiendo. Ejecuten la ley, unos y otros, ¿eh? Entonces, de ahí vino el famoso plan B. Y ya cuando volvieron a echar atrás esa reforma en la Corte, el entonces presidente López Obrador dijo, vamos por el plan C. ¿Cuál es el plan C? Pues a ganar la mayoría calificada en los congresos. Y el pueblo dijo, plan C. En aquel entonces dijeron, es que el tribunal está votando con la sobrerepresentación de Morena y de los partidos aliados, el Verde y el PT. Pues no, se demostró paso por paso que lo que dice la ley de procedimientos electorales se cumplió como se había cumplido en el 2015, en el 2012, en el 2018, tal cual. Y sí, se ganó la mayoría calificada. Y al ganar la mayoría calificada, pues... No fue legal esa sobrerepresentatividad que les adjudicó el INE, Tribunal Electoral. La verdad es que todo ha sido un cochinero, se han ido poniendo de acuerdo quiénes se van a quedar con puestos de mucha investidura y que tienen que cuidar y que los respeten porque el puesto que representan, toda la gente que piensa de esa manera está súper peligrosa. No van por la igualdad de nada. Pues entonces cambió la Constitución. Y una de las reformas constitucionales fue la del Poder Judicial. Muy profunda, sí, muy profunda. ¿Qué objetivo? Que el pueblo decida. Primero hay que arreglar la policía, primero hay que arreglar las fiscalías, los que están en campo ejecutando la justicia, porque si no, de nada sirve que estés poniendo a jueces y magistrados. Si la idea es solucionar, no va así la línea para solucionar. El pueblo decide. Y ese es en esencia los principios de la Cuarta Transformación. El poder en México lo tiene el pueblo, no lo tienen los poderes fácticos, que por cierto por ahí salieron algunos hablando de eso. Esto se llama demagogia, señores, y hay que tener cuidado. No lo tienen los que antes gobernaban y se creían dueños de México. No te dejes endulzar las orejas por un comentario que no te demuestra nada. No, en México el poder lo tiene el pueblo. Y el gobierno le responde al pueblo. Sí, claro, el 10% de la población es el pueblo. Es más, ¿el 7% de la población es el pueblo? Claro que no. Nada más te faltan 110 millones de personas. Y además cambió el modelo económico. De por el bien de todos, primero los privilegios, a por el bien de todos, primero los pobres. Los privilegios como los que tiene el delicadito de Noroña, que dice que siempre fue delicadito desde chiquito. ¿Dónde está esa austeridad que tanto pregonan? No puede ser posible que queramos políticos que se hacen ricos en base a la política. El servicio público, ¿dónde quedó? Eso no puede ser posible. Si el servidor público se va a hacer rico, debería ser porque emprende un negocio, aún estando en el servicio público, puede emprender un negocio, armar una empresa, producir algo. Si tenemos a un político que nunca ha producido nada, nunca ha tenido un negocio, solo paga impuestos de su hacer política, pues ese es un foco rojo tremendo. No queremos políticos que fomenten que la gente quiera hacer política para hacerse rica. No queremos nada de eso, señora presidenta. Siempre se dijo que la Cuarta Transformación era un cambio de raíz. Lo dijo el presidente López Obrador en el 2006, en el 2012 y cuando ganó en el 2018. Y cuando llegamos nosotros en el 2024, que ganamos hace un año justamente, con el 60% de la votación, 59, casi 60. Nunca engañamos a nadie. Dijimos,
viene el cambio en el Poder Judicial. ¿Qué cambio? Acceso a la justicia. ¿Cómo? Pues que el pueblo elija a sus jueces. Y Esto no es dar acceso a la justicia, ¿eh? Cuidado, que vuelvo a insistir, se llama demagogia y es elogiarte, es decirte, tú eres lo máximo, tú vas a hacer todo, tú eres el jefe aquí, pero tú no mandas nada, ni eliges nada, ni nada, todo te lo ponen, todo te lo dan. eso es lo que pasó ayer. ¿Y están resguardadas las inversiones? Sí. ¿Está resguardado la inversión pública? Sí. ¿Qué cambia? El acceso a la justicia. Ya no solo es para el que tiene dinero, ya no solo es para el poderoso. Nuestro anhelo es que con este cambio en el Poder Judicial, elegido por el pueblo de México, todas y todos tengan acceso a la justicia y que haya un verdadero Estado de Derecho. Porque ¿cómo puede haber? Discúlpenme, pero nada de lo que se ha hecho garantiza lo que la presidenta está ofreciendo. Nada. Tengan muy en cuenta esto. Ojalá y que no nos toque a nadie de los que me vean y ni a mí tampoco vivir en carne propia una situación de injusticia total. Ojalá que Dios nos bendiga. Hablar de Estado de Derecho aquel que no paga impuestos y que se escuda en amparos sobre amparos sobre amparos sobre amparos sobre amparos para no pagar impuestos. ¿Cómo puede hablar de Estado de Derecho cuando se libera delincuentes de la delincuencia organizada? ¿Cómo puede hablar de Estado de Derecho cuando se liberan las cuentas de delincuentes de cuello blanco que evidentemente estuvieron vinculados con un acto de corrupción? Con esta votación. Como la gente que recibe fajos de dinero en efectivo y que están grabados en video. Todo eso es corrupción, señora presidenta. Están embarradísimos hasta el cuello con tantos priistas y panistas que han aceptado en su partido. Ustedes, gente, no se dejen envolver por estas tonterías. Nos van a afectar a todos. El objetivo es que en México entre un verdadero Estado de Derecho, donde todas y todos seamos iguales y tengamos el mismo acceso a la justicia. Y no Si ustedes fomentaran la igualdad, no estarían con tanto protocolo y que la presidencia y que esto y que la investidura. No sean demagogos. dependa del poder que tienes para tener acceso. Esa es la gran diferencia. ¿Quién podía sanear al Poder Judicial? Solo el pueblo. Y le corresponde al pueblo vigilar al nuevo Poder Judicial. ¿Y tú como pueblo qué crees que vas a poder hacer en contra del Poder Judicial? ¿En serio crees que vas a tener algún tipo de injerencia para hacer algo al respecto? Lo dudo mucho. Eso es lo que está cambiando en México. Y sí, somos un país muy democrático, el más democrático, porque somos los únicos que elegimos al Poder Judicial. Somos el país más democrático del mundo, así como también tenemos el sistema de salud más picudo del planeta, mejor que el de Dinamarca. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Democracia es poder del pueblo. Algunos apostaban a que no se pudieran llevar a cabo en paz y eficientemente las elecciones. Y también en Chiapas, ¿no? Incluso hubo ahí un robo de algunas boletas. Y finalmente se instaló más del 99% de las casillas y todo transcurrió en Chiapas con paz. Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió en Palenque, muy cerca de las majestuosas y magníficas ruinas de esta gran civilización maya. Y como lo recordó usted, pues habló también, entre otras cosas, ya lo mencionó mi compañero hace un rato y usted agradeció pues lo que él ha comentado, que México tiene a la mejor presidenta del mundo. Y también habló del libro que en diciembre saldrá, y un libro que pues tiene una tesis interesante en donde él lo Valerísimo el vato, qué bruto. compartió. La fortaleza de México se sustenta en la grandeza de sus culturas originarias, dice el expresidente, y dice la tesis del libro que saldrá. Quiero preguntarle, presidente, ¿usted coincide con ello? ¿Cuáles son sus pensamientos en torno a esta fortaleza y a las culturas de México? Sí, México durante muchos años de los gobiernos neoliberales, a los presidentes les avergonzaba ser mexicano y veían fuera los grandes modelos. Se iban con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, la visión en un lado, en otro. Copiaron el neoliberalismo, acabaron con la empresa pública, llevaron al país a Un gobierno no debe de tener empresas porque no cuidan el dinero, no son eficientes. Nada más vean el aparato de educación que tenemos, costosísimo, el aparato de salud, el IMSS que tenemos, carísimo, y no reditúan, no son rentables. ¿Por qué? Porque la gente que está en el gobierno no saben de administración, ni de pública ni privada, ¿eh? Una enorme desigualdad, pobreza. Y ahora, con la cuarta transformación, lo que nos guía, entre otras cosas, es la riqueza cultural de México y la fecunda historia patria, nuestros héroes y heroínas, algunos de ellos, por cierto, de la reforma del siglo XIX, que nunca fueron recuperados, ni siquiera después de la Revolución Mexicana. Y para nosotros, los pueblos originarios son nuestra grandeza. Somos un pueblo con legado de grandeza, y viene de las grandes civilizaciones y de la resistencia de los pueblos originarios. La solidaridad del pueblo de México, el apoyo mutuo, la cercanía de las familias, ellos quisieron mancillar en el periodo neoliberal, como en el porfiriato.
Y esa dignidad es lo que hoy tiene el pueblo de México con la Cuarta Transformación. Eso es lo que les molesta tanto a algunos, que el pueblo decida, pero eso es lo que nos da orgullo a nosotros. Entonces, pues sí, vamos a ver. A mí no me molesta en absoluto que el pueblo decida si es un pueblo informado, si es un voto ejercido con conocimiento, con que sepamos de qué estamos votando. Si no, me parece terrible. El libro, a ver cuándo viene. Digo este año, ¿no? A finales de... Y finalmente, Presidenta, en estos procesos profundos siempre sale a flote el verdadero ADN de todos, y yo creo que en este caso, pues, también de la oposición, que incluso lo ha dicho usted, una oposición es necesaria en un proceso democrático, ¿no? Pero hemos visto una oposición, independientemente de cualquier opinión o ideología personal, es una oposición vil, es una oposición muy baja, es una oposición muy mentirosa, ¿no? Y desgraciadamente en un proceso democrático eso no abona. Sería muy diferente tener una oposición defendiendo lo que cree, lo que considera que es mejor, probablemente un capitalismo extremo, etcétera, o no sé, pero con argumentos claros y específicos y alejados de la corrupción. En México no está. En México hay un líder del cártel inmobiliario en el PAN y otros tantos personajes también de muy cuestionada reputación. ¿No se merecería México una mejor oposición en estos procesos? ¿No se merecería una oposición más a la altura? Nada más una última pregunta. Pues lo que tienen que ser es muy claros con el pueblo de México de cuál es su proyecto. Fíjense, durante la elección, la que fue la candidata del PRI decía, y en todos lados, que ella estaba a favor de los programas de bienestar, de los programas sociales. Termina la elección y 15 días después, el entonces presidente del Partido Conservador dice, no, hubiéramos dicho la verdad, nosotros no estamos a favor de los programas sociales. Bueno, si eso es lo que piensan, que lo digan abiertamente. ¿Y qué proponen en cambio? Si no están de acuerdo con la democracia, pues ¿qué proponen en cambio? Si hablan de libertad para unas cosas y para otras no, pues ¿qué proponen? No hay un proyecto de nación. Nosotros sí tenemos un proyecto de nación y es para todas y todos los mexicanos. Solo que... ¿Saben qué debería de estar preocupado todo el país? En cómo la gente que defrauda está apropiado tanto de los números celulares, de nuestros datos, se saben nuestros nombres, nos hablan para extorsionarnos de la cárcel, de call centers para engañarnos y defraudarnos. Hay N número de publicaciones con empresas que defraudan, que tienen la imagen de la presidenta, que la ponen con un video de inteligencia artificial. Deberían estar preocupados en eso, señores legisladores en general, diputados y senadores. Deberían estar ocupados en ver cómo van a proteger al pueblo de esas empresas que están muy coordinadas, que pagan publicidad a las redes sociales para estarse anunciando para defraudar al pueblo. En eso deberían de estar ocupados y está bien fácil, ¿eh? Solo tienen que verificar la identidad de las cuentas que tengan capacidad de publicar o expresar ideas en cualquier medio de comunicación, tradicional o digital. Bien fácil, ¿eh? Con eso solucionas ese detalle y es bien fácil. ¿Cómo crees que van a estar pagando publicidad y nadie sepa qué onda? Y ahí están las empresas. Pónganse las pilas. Eso es lo que tienen que estar atendiendo. No estar haciendo campañas. 1,000 millones de pesos. Es una locura, una barbaridad. Por el bien de todos, primero los pobres. Frases totalmente vacías. Cada vez sabemos más pobres. Presidenta. Gracias a todas y a todos. Vamos a Humanismo Mexicano, muy breve. El día de hoy y de forma extraordinaria les vamos a presentar 2 cápsulas de video. El 2 de junio de 2024, las y los mexicanos refrendamos nuestro compromiso con la transformación de la vida pública de México. Ese domingo, casi 36 millones de personas dieron su voto para que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo se convirtiera en la primera presidenta de México. Así, con A, como doctora, ingeniera, arquitecta, trabajadora. Con A porque lo que no se nombra no existe. El triunfo en las urnas fue la corroboración de una victoria popular. Las y los mexicanos elegimos el camino de la transformación pacífica para construir un país más democrático. Con más derechos, con más justicia social, con más educación, con mejor salud, con más igualdad sustantiva. Con más orgullo por nuestro pasado, con más humanismo mexicano, con más bienestar. Todo esto con un objetivo en común. Por el bien de todos, primero los pobres. El segundo piso de la Cuarta Transformación superó mentiras y campañas de odio porque su fuerza reside en el amor, el cariño y el trabajo por México. Por eso, millones de personas convirtieron a la doctora Sheinbaum en la candidata más votada en la historia. Todos los sectores, grupos de edad, profesiones y... Oigan, pero si hubiera ido Noroña, hubiera sido lo mismo, ¿eh? O sea, porque es un acarreo que trajo Andrés Manuel, un acarreo de seguidores que trajo Andrés Manuel, que ya se están desgastando. Prueba de ello, la participación en estas elecciones. Regiones del país ratificaron su confianza en el movimiento y su apoyo a la presidenta. Junto con la doctora llegan las ancestras, las mujeres afromexicanas y las de los pueblos originarios, las trabajadoras, las cuidadoras, las amas de casa, las estudiantes, las deportistas, las doctoras, las sufragistas y las que formaron la Chinaca, las mujeres revolucionarias y las de las otras 3 transformaciones. La presidenta no viene sola, no camina sola, no gobierna sola, porque con ella llegamos todas y todos los mexicanos de corazón.
Y listo, así, de esa manera. Pues yo les diría, gente, que hay que estar bien pilas porque tiene muy mala pinta este asunto. Con todo lo que comentamos en este video larguísimo, pero la verdad es que es demasiado, es excesivo el nivel de demagogia, el nivel de mentiras, el nivel de falacias, el nivel de revolver información para generar una narrativa sin sustento, que no tiene un argumento real, sino que te dan cifras para revolverte. O sea, hay que estar al pendiente. ¿Cuánta gente votó? El 10%, menos los que cancelamos nuestros votos, que expresamos nuestra inconformidad con este tipo de proceso que no nos lleva a ningún lado en mejorar la impartición de justicia en México. Les mando un gran saludo. Muchísimas gracias por su atención. Bye bye.